Los gemelos de don Enrique de la Cruz no dormían desde hacía 3 meses. 3 meses de llanto incesante, de noches en vela, de médicos perplejos y nanas exhaustas. 3 meses desde que doña Beatriz murió en la cama del parto, llevándose consigo cualquier esperanza de paz en aquella casa grande. Nadie entendía qué aquejaba a aquellos niños, hasta que una sirvienta humilde, venida del convento, con las manos callosas y una canción antigua en los labios, hizo lo imposible, y lo que comenzó como un simple gesto de compasión se transformó en algo que sacudiría los cimientos de aquella familia noble del interior de Jalisco. Pero antes de continuar, verifique si ya está suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Hacienda Santa Cruz del Valle, interior de Jalisco, 15 de marzo de 1893, 3 de la madrugada. El llanto de los gemelos Tomás y Elena resonaba por los pasillos de la casa grande como un lamento ancestral. Era el tipo de sonido que penetraba las paredes de adobe, que despertaba a los esclavos liberados en las barracas reformadas, que hacía que los caballos relincharan nerviosos en los establos. Don Enrique de la Cruz caminaba por el pasillo principal con pasos pesados, aún vistiendo la ropa del día anterior. A sus 31 años parecía cargar el peso de 60. Las ojeras profundas contrastaban con la piel pálida y el cabello oscuro, normalmente peinado con esmero, estaba despeinado. Doña Magdalena, el ama de llaves de la casa desde hacía 25 años, salió del cuarto de los bebés con expresión de derrota. Tenía 52 años, canas recogidas en un chongo apretado y manos que temblaban de cansancio. Don Enrique, los niños no se calman de ninguna manera. Ya intenté todo lo que sé. Enrique se pasó la mano por el rostro. La nodriza llamó a Josefa. Josefa lleva 2 horas ahí dentro, pero los pequeños no quieren mamar. Solo lloran y lloran, como si tuvieran algún dolor terrible. Enrique entró en la habitación. El ambiente olía a lavanda y leche agria. 2 cunas de madera fina ocupaban el centro del cuarto, rodeadas por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzarinas en las paredes, decoradas con papel tapiz francés. Josefa, una mujer negra de 28 años, que había perdido a su propio hijo hacía 6 meses, sostenía a Elena en brazos, meciéndola con movimientos desesperados. La bebé, con solo 3 meses de vida, tenía la carita roja de tanto llorar, los puñitos cerrados con fuerza. En la otra cuna, Tomás gritaba con una intensidad que parecía imposible para un cuerpo tan pequeño. «Señor hacendado, ya no sé qué hacer. No quieren el pecho, no quieren agua con azúcar, no quieren que los carguen». Es como si algo los atormentara. Enrique tomó a su hijo en brazos. El niño se retorció, arqueando la espalda. El llanto se hizo aún más agudo. El corazón del hacendado se hizo pedazos una vez más. Desde que Beatriz había muerto 3 meses atrás, en aquella misma cama que ahora estaba cubierta con una sábana blanca, él no podía mirar a los gemelos sin sentir una mezcla de amor y culpa devastadora. «Hijo, ¿qué te aqueja tanto? ¿Qué puede hacer tu padre?» Pero Tomás solo lloraba, como si respondiera que no había nada que pudiera hacerse. Doña Magdalena se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Don Enrique, el doctor Tovar vendrá por la mañana de nuevo. Quizás esta vez descubra qué les pasa». Enrique negó con la cabeza, entregando a Tomás de vuelta a Josefa. «Ya han venido 5 médicos distintos, Magdalena, 5. Todos dijeron lo mismo. Los niños están sanos, no tienen fiebre, no hay señales de enfermedad, pero no dejan de llorar». Caminó hasta la ventana y miró la oscuridad de afuera. La hacienda se extendía por hectáreas de tierra, con cafetales que habían enriquecido a su familia por 3 generaciones. Pero ¿de qué servía toda esa riqueza si él no podía dar paz a sus propios hijos? «Beatriz sabría qué hacer», murmuró. Ella siempre supo. Doña Magdalena se acercó.
La hacendada era una mujer sabia, sí, pero ella ya no está aquí. Y usted necesita encontrar fuerzas para cuidar a estos niños. ¿Cómo? Enrique se volteó bruscamente. ¿Cómo cuido a niños que rechazan cualquier consuelo, que lloran día y noche como si los estuvieran torturando? Dígame, Magdalena, porque yo ya no sé. La ama de llaves guardó silencio. No había respuesta que dar. El llanto continuó por las siguientes 3 horas. Cuando el sol finalmente salió, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los gemelos seguían gritando. Enrique había bajado a la oficina, incapaz de soportar un minuto más de ese sonido. Se sentó en el sillón de cuero que había pertenecido a su padre, rodeado por estantes llenos de libros jurídicos y tratados sobre agricultura. En la mesa, un retrato de Beatriz lo miraba fijamente. Ella había sido hermosa con cabello castaño ondulado y ojos que parecían ver el alma de las personas. Le susurró al retrato. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entre. Su capataz, Sebastián Rodríguez, un hombre mulato de 40 años que administraba a los trabajadores de la hacienda, entró con el sombrero en las manos. Don Enrique, perdone la intromisión a esta hora, pero tengo una visita. ¿Visita? Enrique frunció el ceño. ¿Quién sería tan descortés de venir antes de las 7 de la mañana? Es la Madre Superiora del convento de Santa Clara. Dice que necesita hablar con usted sobre un asunto urgente. Enrique suspiró. Hágala pasar a la sala de visitas. Bajaré en 5 minutos. Se levantó, se arregló mínimamente la ropa arrugada y bajó las escaleras. Desde arriba, el llanto de los gemelos continuaba implacable. Madre Teresa estaba de pie en la sala de visitas, observando los cuadros en las paredes. Tenía 63 años, porte altivo, a pesar de la edad, y ojos que transmitían autoridad y bondad en la misma medida. Madre Teresa la saludó con una reverencia. Perdone mi aspecto, los niños no nos dejan descansar. Lo sé, hijo mío, exactamente por eso estoy aquí. Enrique le hizo una señal para que se sentara. Siéntese, por favor. ¿Acepta un café? No, gracias. Vine a traer una solución, o al menos un intento. El hacendado se inclinó hacia adelante. ¿Solución, madre? 5 médicos ya han examinado a mis hijos. Todos dicen que están sanos, pero no dejan de llorar. ¿Qué podría ofrecer usted que la ciencia no ha logrado? Madre Teresa sonrió amablemente. No vine a ofrecer ciencia, don Enrique, vine a ofrecer cuidado. Tengo una joven en el convento, Isabela. Ella tiene 18 años y fue criada por nosotras desde los 7. Perdió a su madre en el parto y a su padre por la fiebre amarilla 2 años después. Enrique frunció el ceño. Con todo respeto, madre, ya tengo nanas y sirvientas. ¿Qué hace diferente a esta joven? Ella tiene un don. En los últimos años ha ayudado a cuidar a los bebés que son dejados en el torno de los expósitos del convento. Ningún niño llora cuando está en sus brazos. El hacendado se mostró escéptico. Madre, con todo respeto a usted y a su fe, no creo en dones místicos. Mis hijos necesitan tratamiento médico, no de supersticiones. No es superstición, hijo mío, es compasión. Isabela tiene manos gentiles y corazón paciente. Ella no viene como curandera, viene como sirvienta. Si no funciona, usted no pierde nada. Pero si funciona, será un milagro. Los milagros existen para quien tiene fe. Enrique miró hacia la escalera, de donde el llanto de los gemelos seguía bajando como una maldición. Estaba desesperado, 3 meses sin una noche completa de sueño. 3 meses viendo a sus hijos sufrir sin poder hacer nada. Está bien, traiga a la muchacha, pero que quede claro, ella será tratada como cualquier otra sirvienta de la casa. Nada de misticismos o rezos extraños. No se preocupe, don Enrique. Isabela es discreta y obediente. Ella vendrá esta tarde, si usted lo permite. Puede mandarla venir.
Cuando Madre Teresa partió, Enrique subió de nuevo para ver a los niños. Doña Magdalena y Josefa estaban exhaustas, sentadas en sillas al lado de las cunas, meciendo a los bebés mecánicamente. El doctor Tobar llegó a las 9 de la mañana. Era un hombre gordo de 52 años, con lentes redondos y bigote espeso. Examinó a los gemelos con cuidado profesional, escuchando el corazón, mirando la garganta, palpando el vientre. Don Enrique, repito lo que ya dije antes, estos niños están físicamente sanos. El llanto debe ser temperamento. Temperamento. Enrique explotó. 3 meses de llanto incesante es temperamento. Algunos bebés son más difíciles que otros. Quizás con el tiempo se calmen. Doctor, se van a morir de agotamiento antes de eso. Ya perdieron peso, no maman bien. Tiene que haber algo que usted pueda hacer. El médico guardó los instrumentos en su maleta. Puedo recetar un jarabe calmante, pero no recomiendo su uso prolongado en bebés tan pequeños. Entonces, no recomienda nada. Recomiendo paciencia, don Enrique. Y fe. Enrique casi echó al médico de la casa. Cuando se quedó solo con los niños, se sentó en el suelo entre las 2 cunas y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba desde el funeral de Beatriz. A las 3 de la tarde, una carroza modesta se detuvo frente a la casa grande. Madre Teresa bajó primero, seguida por una joven que hizo que Enrique se detuviera a mitad de la escalera. Isabela tenía 18 años, pero había algo atemporal en su rostro. Era delgada, de piel clara, quemada por el sol, cabello castaño oscuro, recogido en un chongo sencillo. Vestía un vestido gris de tela ordinaria, sin adorno alguno, y cargaba un pequeño bulto con sus pertenencias. Pero eran los ojos los que llamaban la atención, castaños claros, casi miel, con una serenidad que parecía imposible en alguien tan joven. Don Enrique, le presento a Isabela Santos. La joven hizo una reverencia respetuosa, manteniendo los ojos bajos. Don Enrique, agradezco la oportunidad de servir en su casa. La voz era suave, casi un susurro, pero clara. Enrique bajó los últimos escalones. Isabela, entiende que esta es una situación difícil. Mis hijos lloran sin parar desde hace 3 meses. Diversos profesionales ya han intentado ayudar sin éxito. Entiendo, señor, y prometo hacer lo mejor que pueda. Doña Magdalena apareció en el pasillo. Don Enrique, ¿puedo mostrarle los aposentos a la muchacha? Enrique asintió con la cabeza. Isabela, usted se quedará en el cuarto al lado de la cuna. Tendrá acceso a los niños a cualquier hora. Doña Magdalena le explicará sus otras obligaciones. Sí, señor. Madre Teresa se despidió. Isabela, recuerde lo que hablamos. Sea paciente y confiada. Sí, madre. Cuando la carroza partió, doña Magdalena llevó a Isabela por los pasillos de la casa. El llanto de los gemelos resonaba por todas partes. Preguntó Isabela, desde anoche, casi 20 horas seguidas. Isabela no dijo nada, pero su rostro mostró compasión genuina. El cuarto asignado para ella era sencillo. Una cama estrecha, un baúl para ropa, una jofaina para lavarse y una ventana pequeña que daba a la parte trasera de la hacienda. Era infinitamente mejor que la celda espartana que ocupaba en el convento. «Descanse un poco, Magdalena», dijo. «A las 6 de la tarde usted cenará con las otras sirvientas en la cocina. Después de eso, puede empezar a ayudar con los niños. ¿Puedo verlos ahora?» La ama de llaves dudó. «Ahora, si no es inconveniente, me gustaría conocerlos». Magdalena suspiró. «Venga conmigo, entonces». La cuna estaba al final del pasillo principal. Era una habitación amplia, bien iluminada por 3 ventanas grandes, decorada con muebles caros y juguetes importados que nunca habían sido usados. Josefa estaba sentada en una mecedora, sosteniendo a Elena, que gritaba con una fuerza sorprendente para un bebé tan pequeño. Tomás estaba en la cuna, también llorando, la carita roja e hinchada.
Esta es Isabela, Magdalena presentó. Ella va a ayudar a cuidar a los pequeños. Josefa miró a la recién llegada, con expresión de quien ya había perdido toda la esperanza. Isabela se acercó despacio. ¿Puedo? Josefa casi le aventó a la bebé en los brazos. Puede llevársela. Mis espaldas no aguantan más. Isabela tomó a Elena con cuidado. La niña era demasiado ligera. Claramente no se estaba alimentando bien. El llanto era agudo, desesperado, pero Isabela no retrocedió. Se sentó en la mecedora y empezó a mecer a la niña con movimientos suaves, rítmicos. No dijo nada por unos minutos, solo la meció, manteniendo a la bebé cerca de su pecho. Entonces empezó a cantar. Era una canción sencilla, antigua, en portugués arcaico, que apenas se entendía. La melodía era lenta, casi una nana, con notas que subían y bajaban en un patrón hipnótico. Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Tu madre está en el cielo mandando su amor. El llanto de Elena empezó a disminuir. No paró completamente, pero redujo su intensidad, como si la bebé estuviera realmente escuchando. Doña Magdalena y Josefa se quedaron paralizadas, observando. Duerme, duerme, niñita, cierra tus ojitos, ya mañana habrá sol nuevo y la vida mejorará. Elena sollozó una, dos veces y luego silencio. Un silencio tan profundo que las tres mujeres casi dejaron de respirar. La bebé había cerrado los ojos. La respiración se calmó, los puñitos se relajaron. Por primera vez en 3 meses, Elena dormía de verdad. Dios mío, Josefa susurró. ¿Cómo lo hiciste? Isabela no respondió de inmediato. Continuó meciendo a Elena por unos minutos más, asegurándose de que el sueño fuera profundo. Solo entonces miró a Tomás, que aún lloraba en la cuna. ¿Puedo cargarlo también? Doña Magdalena corrió hasta la cuna. Puede sí. Isabela sostuvo a Elena con un brazo y tomó a Tomás con el otro. El niño se debatió por unos segundos, pero ella lo acercó, alineando a los dos bebés uno al lado del otro contra su pecho, y recomenzó la canción. Duerme, duerme, mi niño. Tu hermana ya descansó. Ven a dormir junto con ella, que el día ya terminó. Tomás empezó a calmarse. El llanto se redujo a un gemido bajo, después a sollozos espaciados. Isabela continuó cantando, meciendo a los dos bebés con movimientos sincronizados. 5 minutos después, Tomás también dormía. El silencio en la cuna era ensordecedor. Doña Magdalena se llevó la mano a la boca, lágrimas rodando por su rostro. Josefa cayó de rodillas, haciendo la señal de la cruz. «Es un milagro», la nana susurró. «Santa Madre de Dios, es un milagro». Isabela continuó meciendo a los niños sin decir una palabra. Su rostro permanecía sereno, pero había lágrimas en sus ojos. También, en la puerta de la cuna, sin que nadie lo notara, don Enrique de la Cruz observaba la escena. Él había subido al escuchar el silencio súbito, temiendo que algo terrible hubiera sucedido. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Sus hijos, que lloraban desde hacía 3 meses sin cesar, dormían tranquilamente en los brazos de una sirvienta que había llegado hacía menos de 2 horas. Enrique se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo las piernas débiles. Era imposible. Tenía que ser coincidencia. Quizás los niños estaban simplemente demasiado exhaustos para seguir llorando, pero en el fondo él sabía que no era eso. Había algo en la forma en que Isabela sostenía a los bebés, en la melodía de aquella canción antigua, en la paz que emanaba de ella. Preguntó, haciendo que las 3 mujeres se voltearan asustadas. «¡Don Enrique!». Magdalena susurró. No lo escuchamos llegar. «¿Cuánto tiempo llevan durmiendo?». «Unos 10 minutos, señor». Enrique entró en la habitación despacio, como si tuviera miedo de romper el encanto. Se acercó a Isabela, que mantenía los ojos bajos, respetuosa. «¿Cómo lo hiciste?». «Solo canté una canción que mi madre me enseñó, señor,
y ellos simplemente se durmieron. Sí, señor, los niños necesitan paz. A veces una voz suave es suficiente. Enrique miró a sus hijos. Las caritas que habían estado rojas y contorsionadas por el llanto, ahora estaban relajadas, casi sonrientes. Elena tenía la boca entreabierta, respirando hondo. Tomás había recargado su cabecita en el hombro de Isabela. «Doña Magdalena», dijo el hacendado sin quitar los ojos de los bebés. «Isabela dormirá en la cuna de ahora en adelante. Ponga un colchón en la esquina del cuarto». «Sí, señor, lo haré inmediatamente. Y Josefa, usted puede descansar esta noche». La nodriza miró a la joven con gratitud y envidia mezcladas. Enrique se acercó más. «Isabela, entiende que esta será su única función. Cuidar a los niños, nada más importa». «Entiendo, señor, y haré lo mejor que pueda. Si se despiertan llorando de nuevo, yo los cuidaré». «Señor, ¿puede confiar?» Enrique se quedó mirándola por un momento más. Había algo perturbador en aquella joven. No era belleza física, aunque ella era agradable a la vista. Era una serenidad que él no veía desde la muerte de Beatriz. «Está bien, Magdalena. Provéale todo lo que necesite». «Sí, don Enrique». Enrique salió de la cuna, pero se detuvo en el pasillo, recargándose en la pared. Por primera vez en 3 meses, la casa estaba en silencio. Un silencio bendito, milagroso. Él regresó a la oficina y se sirvió una dosis generosa de coñac francés. Se sentó en el sillón y se quedó allí solo, escuchando el silencio. 1 hora después, Sebastián tocó a la puerta. «Don Enrique, la cena está servida. No tengo hambre, señor. Usted necesita comer. Hace 3 días que casi no come». «Está bien, pero será rápido». En el comedor, una mesa larga de caoba estaba puesta para una persona. Platería reluciente, porcelana inglesa, cristales finos, todo lo que el dinero podía comprar, pero que no traía felicidad. Enrique comió mecánicamente el estofado de carne con verduras, el arroz blanco, los frijoles refritos. No sintió el sabor de nada. Sebastián entró discretamente. «Los niños siguen durmiendo, señor. Fui a verificar hace poco». Enrique se detuvo con el tenedor en el aire. «¿Cuánto tiempo ya?» «Casi 3 horas». 3 horas. Era un récord absoluto. Desde que nacieron, lo máximo que los gemelos habían dormido de una vez fue 40 minutos, y la muchacha sigue en la cuna, sosteniendo a los 2. Doña Magdalena ofreció relevarla, pero ella dijo que estaba bien. Enrique terminó de cenar en silencio. Luego subió de nuevo a la cuna, incapaz de resistir la curiosidad. La escena que encontró lo conmovió de forma inesperada. Isabela estaba sentada en la mecedora, aún sosteniendo a los 2 bebés, pero ahora ella también dormía. La cabeza se le había caído hacia un lado, los ojos cerrados, pero los brazos permanecían firmes alrededor de los niños. Magdalena estaba sentada en una silla en la esquina vigilando. Ella no quiso ponerlos en las cunas. La ama de llaves susurró. Dijo que ellos necesitaban su calor. Enrique se acercó. Dormida, Isabela parecía aún más joven. Había una fragilidad en ella que no era aparente cuando estaba despierta. «Ella es muy joven», comentó en voz baja. Pero Madre Teresa dijo que ella creció rápido. Perdió a sus padres temprano. Enrique observó cómo los bebés estaban perfectamente acurrucados en sus brazos, como si pertenecieran allí. Había algo profundamente correcto en aquella imagen. «Voy a dormir, Magdalena». Enrique fue a su propio cuarto por primera vez en semanas. Se acostó en la cama, aún vestido, y por primera vez en 3 meses durmió más de 2 horas seguidas. Fue despertado a las 5 de la mañana por Magdalena tocando a la puerta. «Don Enrique, disculpe molestarlo». Se sentó en la cama, el corazón acelerado. «¿Qué pasó?» «Nada grave, señor». Pero los bebés se despertaron con hambre. Isabela pidió que llamara a Josefa
para amamantarlos. «Están llorando». «No, señor. Están tranquilos, solo con hambre». Enrique se levantó rápidamente y fue hasta la cuna. Isabela estaba de pie, sosteniendo a Elena, mientras Josefa amamantaba a Tomás. La bebé en los brazos de la sirvienta hacía pequeños ruidos de impaciencia, pero no lloraba. «Buenos días, señor». Isabela saludó, manteniendo los ojos bajos. «Sí, señor». Enrique se acercó. Elena estaba alerta, los ojitos abiertos, pero tranquila. Cuando Josefa terminó de amamantar a Tomás, Isabela se turnó con ella y la bebé mamó ávidamente. Después de alimentadas y limpias, los niños volvieron a dormir en los brazos de Isabela, que recomenzó la canción suave. El hacendado se quedó observando por casi una hora, hipnotizado. Había algo en su voz, en la melodía antigua, que traía una paz que él no sentía desde hacía mucho tiempo. «Era de mi madre, señor. Ella me cantaba cuando yo era pequeña». «Sí tenía, señor. Ella era partera, ayudó a traer muchos bebés al mundo». «¿Y usted aprendió de ella?» «Aprendí lo poco que pude antes de que ella muriera. Yo tenía 7 años». Enrique sintió una punzada de compasión. «Siento mucho su pérdida. Gracias, señor, pero la muerte es parte de la vida». Aprendí a aceptar. La respuesta era demasiado madura para alguien de 18 años. Enrique percibió que aquella joven había crecido demasiado rápido, perdido la infancia demasiado pronto. «A los niños parece que les gusta usted. Ellos sienten cuando alguien realmente se preocupa, señor. Los niños siempre sienten». Era verdad. Enrique miró a sus hijos durmiendo tranquilos y entendió que ellos habían encontrado algo en los brazos de Isabela que él mismo no podía dar. Paz genuina. «La dejaré trabajar. Avísenme si necesitan algo». «Sí, señor». Enrique bajó a tomar café. Por primera vez en meses tenía apetito de verdad. Los días siguientes trajeron un cambio radical en la hacienda Santa Cruz del Valle. Los gemelos, que habían sido fuente de desesperación y agotamiento, ahora dormían regularmente, mamaban bien y hasta empezaban a demostrar curiosidad por el mundo a su alrededor. Isabela rara vez los ponía en las cunas. Pasaba horas con uno o ambos en brazos, cantando, conversando bajito, mostrándoles los objetos del cuarto. Cuando necesitaba las manos libres, amarraba a uno de los bebés a la espalda con un rebozo al estilo de las mujeres del campo, mientras sostenía al otro en brazos. Doña Magdalena inicialmente desaprobó. «Eso no es apropiado. Los niños de familia noble no deben ser cargados como si fueran hijos de campesinos». «Pero los niños están bien, ¿no es así?». Isabela respondió con gentileza. «Están comiendo, durmiendo y creciendo». La ama de llaves no pudo argumentar contra los hechos. En una semana, los gemelos habían ganado peso visiblemente. Las caritas, que estaban hundidas y pálidas, ahora tenían un color saludable. Enrique observaba todo a la distancia. Subía a la cuna varias veces al día, siempre con alguna excusa: ver si los niños estaban bien, pedir informes a Magdalena, verificar la temperatura del cuarto. Pero, en realidad, él iba para ver a Isabela. Había algo magnético en ella. No era solo la belleza tranquila o la voz suave. Era la forma en que ella se movía, siempre con propósito, nunca apresurada. La forma en que sonreía a los bebés, con amor genuino. La forma en que cantaba, transformando la cuna en un santuario de paz. Una tarde, 2 semanas después de la llegada de Isabela, Enrique entró en la cuna y la encontró sola. Josefa había bajado a comer y Magdalena estaba ocupándose de otros quehaceres. Isabela estaba sentada cerca de la ventana con Elena y Tomás en brazos, cantando bajito, mientras la luz dorada de la tarde entraba en la habitación. Enrique se detuvo en la puerta sin ser notado. La escena era tan perfecta que parecía una pintura renacentista. La joven madre con los bebés gemelos, bañada en luz divina. «Perdone, señor», Isabela dijo sin mirar hacia atrás. «No lo escuché entrar». «¿Cómo supo que era yo?» «Reconocí sus pasos».
Enrique entró en la habitación con pasos pesados, como alguien que carga mucho peso en los hombros. La observación era tan precisa que él se quedó sin palabras por un momento. Isabela finalmente se volteó para mirarlo y, por primera vez desde que había llegado, lo miró directamente a los ojos. «Perdone mi osadía, señor. No debí haber hablado así». «No, tiene razón. Yo cargo peso en los hombros. El peso de la culpa». «¿Culpa, señor?» Enrique se acercó a la ventana, mirando las tierras de la hacienda. «Mi esposa murió trayendo a estos niños al mundo. Si yo no hubiera insistido tanto en tener hijos, ella aún estaría viva». Isabela se quedó en silencio por un momento, meciendo suavemente a los bebés. «Con todo respeto, señor, la vida y la muerte no están en nuestras manos, están en las manos de Dios». Palabras de monja, palabras de alguien que perdió a sus padres temprano y tuvo que aprender a aceptar lo que no puede cambiar. Enrique la miró con interés renovado. «Usted no habla como una sirvienta común. Madre Teresa me enseñó a leer y escribir. Decía que el conocimiento no tiene clase social. Una madre progresista, una madre sabia, señor». Elena se movió en los brazos de Isabela haciendo un pequeño ruido. La joven inmediatamente empezó a tararear y la bebé se calmó. Enrique preguntó fascinado: «¿Qué, señor? ¿Calmarlos tan fácilmente? No es poder, señor, es amor. Los niños sienten cuando alguien los ama de verdad. ¿Y usted los ama a mis hijos?» Isabela miró a los bebés en sus brazos. «Sí los amo, como si fueran míos». La confesión era tan sincera que Enrique sintió el pecho oprimirse. «Pero ellos no son suyos, son míos. Lo sé, señor, y siempre sabré mi lugar. Soy solo la sirvienta que los cuida». Había una tristeza sutil en aquellas palabras, como si Isabela ya supiera que aquel amor que sentía por los niños era temporal, que un día ella sería despedida y tendría que partir. Enrique dijo, antes de poder contenerse: «Usted es la persona que salvó a mis hijos. Solo hice lo que cualquier persona con un corazón bondadoso haría, ¿no es así? 5 médicos, 3 nanas y 2 sirvientas intentaron antes que usted. Nadie lo logró. Quizás ellos solo necesitaban a alguien que no tuviera miedo de amarlos». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Enrique percibió que ella no estaba hablando solo de los niños. «Necesito volver al trabajo», dijo abruptamente. Enrique salió de la cuna con el corazón acelerado. Estaba sintiendo algo que no sentía desde antes de que Beatriz muriera. Atracción, no solo física, sino emocional, espiritual, y eso era absolutamente inaceptable. Él era un hacendado, ella era una sirvienta. La diferencia de clase entre ellos era un abismo infranqueable. Además, Beatriz había muerto hacía apenas 3 meses. Cualquier interés por otra mujer sería una traición a la memoria de ella. Pero por la noche, solo en su cuarto, Enrique no podía dejar de pensar en Isabela, en la forma en que ella sostenía a sus hijos, en la serenidad que emanaba de ella, en la sabiduría contenida en palabras tan simples. Él se levantó y fue hasta la ventana. Allá abajo, en el jardín iluminado por la luna, vio una figura caminando. Era Isabela. Ella debía haber acostado a los bebés y salido a tomar aire fresco. Enrique la observó mientras ella caminaba por el jardín, deteniéndose a oler las rosas, mirando las estrellas. Había algo profundamente solitario en ella, a pesar de la paz que demostraba. Sin pensar, él bajó las escaleras y salió al jardín. Isabela, que estaba sentada en un banco de piedra, se levantó rápidamente al verlo. «Don Enrique, perdone, no debí estar aquí afuera. Usted tiene permiso para caminar por los jardines, pero ¿por qué no está durmiendo? Ya pasan de las 10. Los niños están durmiendo profundamente. Pensé en aprovechar el aire fresco. ¿Puedo sentarme?». La pregunta la sorprendió. «Claro, señor, es su casa». Enrique se sentó al lado de ella,
manteniendo una distancia respetuosa. Ellos se quedaron en silencio por unos minutos, solo escuchando los sonidos de la noche. Grillos, una lechuza distante, el viento en los árboles. Él finalmente preguntó: «A veces era mi casa desde hace 11 años. ¿Por qué aceptó venir a trabajar aquí?» «Madre Teresa me lo pidió. Dijo que una familia me necesitaba. ¿Y usted siempre hace lo que le piden?» Isabela sonrió levemente. «No siempre, pero cuando sé que puedo ayudar, lo intento». Enrique la miró de reojo. A la luz de la luna, su perfil era delicado, casi etéreo. «Usted es muy joven para ser tan sabia. El dolor envejece a las personas, señor. Y yo he tenido mi cuota de dolor». «¿Sus padres?» «Sí, y otras pérdidas también». «¿Qué otras pérdidas?» Isabela se quedó en silencio por tanto tiempo que Enrique pensó que ella no respondería. Entonces, con voz baja: «Iba a casarme». La revelación lo sorprendió. ¿Iba a casarse con quién? Un muchacho del pueblo, Antonio. Lo conocí cuando tenía 15 años. Él trabajaba en el aserradero, era bueno, honesto. Pidió mi mano cuando cumplí 17. ¿Y qué pasó? Él murió 6 meses antes de la boda, accidente en el aserradero. Un tronco le cayó encima. Enrique sintió el pecho oprimirse de compasión. «Lo siento mucho. Yo también. Él habría sido un buen esposo». «¿Usted lo amaba?» Isabela miró las estrellas. Lo amaba. No de la manera en que los libros hablan, con pasión y fuego, sino con cariño, con respeto. Él me hacía reír. Y después de que él murió, regresé al convento. Pensé que Dios me estaba diciendo que mi lugar era allí, cuidando a niños que no tenían madre, como yo. Enrique quedó impresionado con su resiliencia. ¿Cuántas pérdidas podía soportar una persona de 18 años? ¿Y usted nunca pensó en salir, intentar de nuevo, encontrar otro hombre? Isabela soltó una risa triste. ¿Quién iba a querer casarse con una huérfana sin dote que pasó la mitad de su vida en un convento? Muchos hombres, me imagino. Usted es bonita, trabajadora, inteligente. Ella se volteó para mirarlo, sorprendida. «Señor, no debería hablar así. ¿Por qué no? Es la verdad, porque usted es un hacendado y yo soy una sirvienta. Los elogios del patrón pueden ser malinterpretados». Enrique percibió que había cruzado una línea. «Tiene razón. Perdone mi indelicadeza. No hay nada que perdonar, pero quizás sea mejor que yo regrese adentro». Ella se levantó, pero Enrique la sujetó por la muñeca. El toque fue eléctrico. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro. «Isabela», susurró él, «no debería sentir lo que estoy sintiendo». «Usted no está sintiendo nada», respondió ella, la voz temblorosa. «Es solo gratitud por yo cuidar a sus hijos. No es gratitud, es más que eso. No puede ser más que eso. No debemos permitirlo. Pero yo lo siento». Isabela jaló su muñeca liberándose de su toque. «Entonces deje de sentir. Usted enterró a su esposa hace 3 meses. Está confundiendo el luto con otra cosa». «No estoy confundiendo nada. Sé exactamente lo que siento, y lo que siente no importa». Ella habló con firmeza. «Usted es un noble. Yo soy una sirvienta. Tengo una reputación que mantener, una posición social. Yo no puedo ni debo ser nada más de lo que soy, la persona que cuida a sus hijos». Su firmeza lo trajo de vuelta a la realidad. Ella tenía razón. ¿Qué estaba pensando? No podía simplemente declarar interés por una sirvienta 3 meses después de la muerte de su esposa. «Tiene razón. Perdone mi comportamiento inadecuado. No hay nada que perdonar, señor». El luto hace cosas extrañas con el corazón de las personas. Ella hizo una reverencia y regresó dentro de la casa, dejando a Enrique solo en el jardín, avergonzado y confundido. En los días siguientes, él evitó la cuna. Mandó a Magdalena que le diera informes sobre los niños, alegando estar muy ocupado con los negocios de la hacienda. Pero por la noche, él aún iba al jardín,
que aún sentía aquella atracción creciendo, a pesar de todos los esfuerzos para sofocarla. Un mes después de la llegada de Isabela, la hacienda recibió visitas. Coronel Augusto Méndez y su esposa, doña Eulalia, eran vecinos y amigos de la familia desde hacía décadas, dijo el coronel, estrechándole la mano con vigor. Supimos que los niños finalmente están bien. Sí, gracias a Dios. Encontré una sirvienta excepcional, doña Eulalia, una mujer de 50 años, con opiniones fuertes sobre todo, levantó las cejas. ¿Una sirvienta? Cuéntenos más. Durante el almuerzo servido en el comedor principal, Enrique relató la historia de cómo Isabela había logrado calmar a los gemelos cuando todos los demás fallaron. ¡Qué maravilloso!, doña Eulalia comentó. Pero dígame, Enrique, ¿ella es de familia conocida? No, es huérfana criada en el convento de Santa Clara. Ah, entonces, ¿no tiene familia? La voz de la mujer tenía un tono de desaprobación mal disimulado. No tiene familia, pero tiene habilidades excepcionales con niños, sin duda. Pero debe tener cuidado, mi querido. ¿Cuidado con qué? Doña Eulalia tomó un sorbo de vino antes de responder. Una joven bonita, sola en una casa con un viudo rico. La gente habla. Enrique sintió la irritación crecer. No hay nada de qué hablar. Ella cuida a mis hijos, nada más. Claro, claro. El coronel intervino intentando suavizar la situación. Eulalia solo se preocupa por su reputación. Enrique, usted sabe cómo es la sociedad. Lo sé, y no me importan los chismes infundados. Pero doña Eulalia no se rindió. Quizás sería prudente contratar una nana más mayor, alguien casada, con hijos propios, menos susceptible a crear complicaciones. La sugerencia era clara: deshágase de Isabela antes de que los rumores comenzaran. Enrique colocó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Doña Eulalia, con todo respeto, Isabela salvó a mis hijos cuando nadie más pudo. No voy a despedirla por chismes que ni siquiera existen aún. La mujer retrocedió, pero sus ojos decían que ella no aprobaba. Claro, mi querido, solo quise alertarlo. Después del almuerzo, cuando los visitantes finalmente partieron, Enrique subió a la cuna por primera vez en días. Encontró a Isabela sentada en el suelo jugando con los gemelos. Elena estaba acostada en una manta, sosteniendo sus propios pies, mientras Tomás intentaba rodar boca abajo. «Están creciendo rápido», comentó Enrique desde la puerta. Isabela se levantó rápidamente, alisándose el vestido. «Sí, señor. Elena ya puede sostener objetos con firmeza, y Tomás casi logra rodar solo. Usted está haciendo un trabajo excelente. Gracias, señor». Enrique entró en la habitación. Se agachó al lado de Elena y tomó a la niña en brazos. La bebé le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su carita. «Ella sonríe ahora», dijo maravillado. «Empezó hace una semana. Tomás también. Son niños muy felices». ¿Felices? La palabra resonó en la mente de Enrique. Sus hijos estaban felices. Por primera vez desde que nacieron, eran niños normales, sanos, alegres. Y todo gracias a la joven que estaba allí, observándolo con aquellos ojos castaños serenos. «Isabela», empezó Enrique. Luego se detuvo sin saber cómo continuar. «Sí, señor. Recibí visitas hoy. Amigos de la familia. Lo sé. Los vi cuando llegaron. Ellos sugirieron que quizás sería mejor contratar una nana más mayor para cuidar a los niños». Isabela palideció levemente. «Entiendo. Si usted cree que es mejor, yo puedo regresar al convento. No es lo que yo creo, es lo que la sociedad espera». «¿Y qué va a hacer usted?» Enrique miró a Elena en sus brazos, luego a Tomás en la manta, finalmente a Isabela. «Voy a ignorar a la sociedad. Usted se queda». El alivio en su rostro fue evidente, aunque ella intentó esconderlo. «Gracias, señor, pero necesitamos ser cuidadosos. No podemos dar pie a chismes. Entiendo. Siempre seré discreta y yo mantendré la distancia apropiada.
Nuestra relación es profesional. Nada más, repitió ella. Pero había tristeza en su voz. En las semanas siguientes, ellos mantuvieron esa distancia. Enrique visitaba la cuna solo durante el día, con otras personas presentes. Nunca más la encontró sola en el jardín, aunque a veces la veía desde la ventana, pero la atracción no disminuía, si acaso crecía con la imposibilidad. Enrique empezó a encontrar excusas para estar cerca. Necesitaba discutir la dieta de los niños. Quería saber sobre su desarrollo. Tenía que verificar la temperatura del cuarto. Isabela respondía con profesionalismo, pero él veía en sus ojos el mismo conflicto que sentía. 2 meses después de su llegada, durante una noche particularmente cálida de enero, Enrique no pudo dormir. Bajó a la oficina pensando en trabajar, pero terminó caminando por los pasillos de la casa. Sin darse cuenta, o quizás intencionalmente, fue a parar frente a la cuna. La puerta estaba entreabierta. Él podía escuchar a Isabela cantando bajito para uno de los niños que debía haberse despertado. La melodía era diferente de las habituales, más melancólica. Luna que brillas en el cielo, lleva mi ruego hasta Dios para que me dé fuerza para vivir este amor que no puede ser. Enrique empujó la puerta despacio. Isabela estaba en la mecedora, con Tomás en brazos cantando con los ojos cerrados. Lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. «Isabela», susurró él. Ella abrió los ojos asustada y rápidamente se secó las lágrimas. «Señor, disculpe, no sabía que estaba ahí. ¿Por qué está llorando?» «No estoy. Solo un poco de polvo en el ojo». Enrique entró en la habitación y cerró la puerta detrás de sí. Era imprudente, pero no pudo evitarlo. «No me mienta, señor. Usted no debería estar aquí». «No, a esta hora. Lo sé, pero no puedo mantenerme alejado». Isabela colocó a Tomás delicadamente en la cuna y se levantó, manteniendo distancia. «Usted prometió mantener la distancia apropiada. Lo prometí y estoy rompiendo esa promesa en este momento. Entonces, salga, por favor, antes de que hagamos algo de lo que ambos nos arrepintamos. Y si yo no me arrepiento». Usted se va a arrepentir cuando la sociedad lo descubra, cuando su familia se vuelva contra usted, cuando sus hijos crezcan y sepan que su padre se involucró con una sirvienta 3 meses después de la muerte de su madre. Las palabras eran duras, pero verdaderas. Enrique lo sabía, pero el corazón no obedece a la razón. ¿Y si no me importa la sociedad? Si estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Isabela dio un paso hacia atrás, pero a mí sí me importa. Yo crecí siendo nadie, señor, la huérfana sin nombre, la caridad del convento. No voy a convertirme en el escándalo de la región. No voy a ser recordada como la sirvienta que sedujo al patrón viudo. Yo no la veo así, pero todo el mundo lo verá y sus hijos crecerán con esa marca. Tomás y Elena serán los hijos del hacendado que se casó con la sirvienta, o peor, los hijos del hacendado que tuvo un romance con la sirvienta mientras su esposa llevaba pocos meses de muerta. Cada palabra era una puñalada, porque ella tenía razón en todo. «Entonces, ¿qué hacemos?», Enrique preguntó, la voz cargada de frustración y dolor. «Usted regresa a su cuarto. Yo cuido a los niños. Mañana nos despertamos y seguimos como si esta conversación nunca hubiera sucedido y fingimos que no sentimos nada. Sentir no es pecado, señor. Actuar sobre lo que sentimos sí lo es». Enrique se quedó allí mirándola, memorizando cada detalle de su rostro. La luz tenue de la lámpara de aceite, la curva de su barbilla, las pestañas largas, los labios que él nunca podría besar. «Usted es más fuerte que yo», admitió él. «No lo soy. Solo tengo más que perder». Él dio un paso en dirección a ella, pero se detuvo cuando Isabela levantó la mano en señal de alto. «Por favor», susurró ella. Enrique se sintió derrotado. «Tiene razón. Perdone mi debilidad. No es debilidad, señor. Es humano. Pero a veces necesitamos ser más que humanos».
Él salió de la cuna sin mirar hacia atrás. Si mirara, no tendría fuerzas para irse. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Enrique se hundió en el trabajo de la hacienda, pasaba horas en los cafetales, viajaba a la Ciudad de México para resolver negocios que podrían ser resueltos por carta. Cualquier cosa para mantenerse lejos de la casa, lejos de la tentación. Isabela, por su parte, rara vez salía de la cuna. Se dedicaba completamente a los gemelos, que ahora con 5 meses estaban robustos, sanos e increíblemente apegados a ella. Elena lloraba cuando Isabela salía de su campo de visión. Tomás estiraba sus bracitos hacia ella siempre que aparecía. Para todos los efectos, ella era su madre. Doña Magdalena notaba la tensión entre el patrón y la sirvienta, pero sabiamente no comentaba nada. Josefa, el que ahora trabajaba más como auxiliar que como nana, veía todo con ojos de quien ya había vivido mucho. «Esos dos se están matando por dentro», comentó una tarde a Magdalena. «Cualquiera ve que se aman. Amar no basta cuando el mundo entero está en contra». La ama de llaves respondió: «Él es un hacendado, ella es una sirvienta. No hay futuro en eso, pero el destino, como siempre, tenía otros planes». En abril, 4 meses después de la llegada de Isabela, una epidemia de fiebre tifoidea azotó la región. Varias familias fueron afectadas y la hacienda no fue perdonada. Primero fue uno de los trabajadores del cafetal, luego su familia. En una semana, 10 personas estaban enfermas. Enrique mandó buscar al doctor Tobar, quien vino con noticias graves. «Es tifoidea, altamente contagiosa. Necesitamos aislar a los enfermos y tener mucho cuidado con los niños de la hacienda». «¿Y mis hijos?», Enrique preguntó. «El pánico evidente. Deben quedarse aislados en la cuna. Nadie que tenga contacto con los enfermos puede acercarse a ellos». Guadalupe se negó a salir del cuarto de los niños. «Si hay riesgo de contagio, no voy a andar por la casa y traerles la enfermedad». Don Juan Carlos estuvo de acuerdo. Doña Carmen organizó que la comida se dejara en la puerta del cuarto de los niños. Guadalupe no bajó ni una vez en 2 semanas. Durante ese tiempo, 3 trabajadores murieron. El miedo se extendió por la hacienda como la propia enfermedad. Y entonces, en la 3ª semana, Guadalupe comenzó a sentir los síntomas. Primero fue la fatiga, después la fiebre. Cuando doña Carmen subió para llevar la comida del día, encontró a Guadalupe tirada en el suelo del cuarto de los niños, ardiendo en fiebre, mientras los gemelos lloraban en las cunas. «Don Juan Carlos, venga rápido», doña Carmen gritó. Don Juan Carlos subió las escaleras de 3 en 3, cuando entró al cuarto de los niños y vio a Guadalupe en el suelo, pálida y temblando. Sintió que el mundo se le venía encima. Guadalupe se arrodilló junto a ella, tomándola en sus brazos. «¿Qué pasó?» «Fiebre», ella susurró. «Creo que es tifoidea. A los niños no me he acercado a ellos desde que la fiebre empezó. Hace 4 horas». Don Juan Carlos miró las cunas. Elena y Tomás lloraban desesperados, seguramente con hambre y confundidos por la ausencia de Guadalupe. «Doña Carmen, llame a Josefa para que cuide a los niños y mande por el doctor». «Sí, de inmediato». Don Juan Carlos cargó a Guadalupe a su cuarto, acostándola en la cama. Ella estaba ardiendo en fiebre, los labios partidos, el cuerpo temblando. «No debería tocarme, señor. Podría contagiarse. No me importa, pero sus hijos la necesitan». Él no respondió. Solo mojó un paño en agua fresca y se lo puso en la frente. El doctor Ramírez llegó 1 hora después y la examinó. Era tifoidea, como se temía. «Necesita reposo absoluto, mucha agua y necesitamos rezar. La enfermedad sigue su curso. O el cuerpo gana o no gana». «Ella va a ganar», don Juan Carlos dijo con una convicción que no sentía. En los días siguientes, don Juan Carlos no se separó de Guadalupe.
Doña Carmen y Josefa cuidaban a los gemelos que sentían su ausencia y lloraban a menudo. Don Juan Carlos le cambiaba los paños mojados en la frente a Guadalupe cada hora. La obligaba a beber agua cuando estaba lo suficientemente consciente. Le sostenía la mano durante los delirios de la fiebre. Durante uno de esos delirios, ella habló cosas que le partieron el corazón. «Antonio, no me dejes sola. No quiero estar sola otra vez». «No estás sola», don Juan Carlos susurraba. «Estoy aquí». A veces ella lo reconocía. «Señor, usted no debería estar aquí, su reputación. Al diablo con mi reputación, sus hijos están bien, pero usted necesita estar bien también». «¿Por qué? Solo soy una sirvienta». Don Juan Carlos sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No es solo una sirvienta. Nunca lo ha sido». Al quinto día de fiebre, ella empeoró. La temperatura subió peligrosamente. El doctor Ramírez fue llamado nuevamente y salió del cuarto con expresión grave. «Don Juan Carlos, necesito ser honesto. Ella está muy débil. Si la fiebre no baja en las próximas 24 horas, temo que no resista». Don Juan Carlos regresó al cuarto y se arrodilló junto a la cama de Guadalupe. Le tomó la mano, fría a pesar de la fiebre interna. «Guadalupe», él susurró, «tiene que luchar, tiene que ganar». Ella no respondió, perdida en la fiebre. «Mis hijos la necesitan, no van a sobrevivir sin usted. Elena y Tomás la aman, usted es su madre». «Todavía nada». Don Juan Carlos cerró los ojos e hizo algo que no hacía desde la muerte de Beatriz. Rezaba: «Dios, si es que me escuchas, si es que existe algún plan mayor, por favor, salva a esta mujer. Ella es inocente, es pura, es todo lo bueno de este mundo. Llévame a mí, si necesitas llevarte a alguien, pero déjala vivir». La noche fue la más larga de su vida. Él no durmió, solo se quedó allí, sosteniéndole la mano, cambiándole los paños mojados, rezando en silencio. Cuando el sol nació, él notó algo. Su respiración era más regular. Le tocó la frente y casi lloró de alivio. La fiebre había bajado. Guadalupe abrió los ojos lentamente. «Señor, estoy aquí. Los niños están bien, pero usted necesita recuperarse». Ella cerró los ojos nuevamente, pero esta vez era un sueño tranquilo, no el delirio de la fiebre. El doctor Ramírez regresó al mediodía y la examinó con cuidado. La fiebre bajó. Superó la parte crítica. Ahora es recuperación. Don Juan Carlos se dejó caer en una silla, exhausto, pero aliviado. ¿Ella va a estar bien? Si no hay recaída, sí, pero necesitará semanas para recuperarse completamente. Durante esas semanas, don Juan Carlos cuidó de Guadalupe personalmente. Ignoró las cejas levantadas de doña Carmen, las miradas de desaprobación de Josefa, los comentarios velados de los trabajadores. Le llevaba caldo de pollo 3 veces al día. Le leía cuando estaba despierta. Se sentaba junto a la cama trabajando en papeles de la hacienda, solo para que ella no se sintiera sola. Y conversaban. Por primera vez desde que ella había llegado, conversaban de verdad, sin barreras de clase o propiedad. Ella contó sobre su infancia en el convento, sobre las monjas que la criaron, sobre Antonio y los sueños que tuvieron juntos. Él contó sobre el matrimonio arreglado con Beatriz, sobre la presión de la familia para tener herederos, sobre la culpa que sentía por su muerte. Ella no era feliz. Don Juan Carlos admitió una tarde: «Beatriz, ella quería una vida diferente, más sencilla, pero yo la forcé a ser una hacendada, a darme hijos, y eso la mató». «Usted no la mató. La naturaleza a veces es cruel. Pero yo le exigí hijos. Insistí incluso cuando ella tenía miedo. Ella estuvo de acuerdo. Nadie la forzó, pero ella sintió que era su obligación, como esposa, como hacendada». Guadalupe le tocó la mano gentilmente. «Señor, usted carga con culpas que no son suyas. Beatriz tomó decisiones.
Quizás no eran las que ella quería, pero fueron sus decisiones de todos modos. ¿Cómo puede ser tan sabia con solo 18 años? 19 ahora. Cumplí años mientras estaba enferma. Don Juan Carlos se quedó impactado. ¿Cumplió años y nadie lo celebró? Nunca celebro. Mi cumpleaños es el día en que murió mi madre. No hay nada que celebrar. Ah, sí. El día en que usted vino al mundo. Eso siempre vale la pena celebrarlo. Por primera vez, desde que despertó de la fiebre, Guadalupe sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro pálido. Usted es demasiado amable. No es amabilidad, es la verdad. En aquel momento, algo cambió entre ellos. Las barreras que habían construido cuidadosamente comenzaron a desmoronarse. Ya no era hacendado y sirvienta. Era solo un hombre y una mujer que habían pasado juntos por el Valle de la Muerte. 3 semanas después del inicio de la enfermedad, Guadalupe estaba lo suficientemente fuerte para levantarse de la cama. Bajó lentamente las escaleras, apoyándose en el pasamanos, y fue directo al cuarto de los niños. Elena y Tomás, ahora de 6 meses, estaban jugando en la alfombra con Josefa. Cuando vieron a Guadalupe en la puerta, ambos comenzaron a llorar y estiraron sus bracitos hacia ella. «Mis bebés», Guadalupe susurró, arrodillándose en el suelo. Josefa le puso los gemelos en los brazos. «La extrañaron mucho, señora. Lloraron todos los días». Guadalupe abrazó a los niños, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo también los extrañé. Mucho». Elena escondió su carita en el cuello de Guadalupe. Tomás se aferró a su ropa con fuerza. Era como si tuvieran miedo de que ella desapareciera nuevamente. Don Juan Carlos, que había seguido a Guadalupe hasta el cuarto de los niños, observaba la escena con el corazón oprimido. Esa era la familia que él quería, no la familia que la sociedad esperaba de él, sino la familia que su corazón deseaba. Pero la sociedad, como Guadalupe había previsto, no lo permitiría fácilmente. 2 semanas después de la recuperación de Guadalupe, la hacienda recibió una visita inesperada. La tía de don Juan Carlos, doña Amalia de la Garza, matriarca de la familia, tenía 70 años y era conocida por su lengua afilada y opiniones conservadoras. Juan Carlos, ella anunció al entrar a la sala sin ser anunciada. «Vine porque estoy preocupada por ti». «Tía Amalia, qué sorpresa, no sabía que vendría». Sería una sorpresa mejor si hubiera encontrado a mi sobrino comportándose adecuadamente en lugar de las historias que llegaron a mis oídos. Don Juan Carlos sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué historias?» «Que te has involucrado inapropiadamente con una sirvienta, que pasaste semanas cuidándola durante su enfermedad, ignorando tu posición y reputación, que dejaste a tus hijos al cuidado de otros mientras te dedicabas a una joven de clase inferior». Cada palabra era dicha con desdén calculado. Don Juan Carlos sintió que la rabia le subía, pero se controló. «Guadalupe salvó a mis hijos cuando nadie más pudo. Cuando ella enfermó, yo le devolví el cuidado. No hay nada inapropiado en eso». «No hay nada inapropiado». Doña Amalia levantó la voz. «Eres un hacendado, Juan Carlos, un viudo reciente. Tienes obligaciones con tu familia, con tu nombre, y estás echando todo eso por la borda por una huérfana sin cuna. No hable así de ella. Hablaré como quiera y tú me vas a escuchar». Doña Amalia se levantó imponente, a pesar de su edad. «Tu madre, que en paz descanse, estaría avergonzada de ver cómo estás actuando. Beatriz murió hace apenas 6 meses. ¿Y ya te estás involucrando con otra mujer? ¿Una sirvienta para colmo?» «No estoy involucrado con nadie». «¿Y Beatriz?» «Beatriz era una esposa devota que te dio hijos, y tú deshonras su memoria con este comportamiento». Don Juan Carlos apretó los puños. «Su memoria no está siendo deshonrada, y usted no conocía nuestro matrimonio lo suficiente como para juzgar.
Sé lo suficiente. Sé que tienes un deber con esta familia, y ese deber incluye encontrar una esposa apropiada, de buena familia, que pueda dar continuidad a nuestro nombre con dignidad. Ya tengo herederos. Necesitas una esposa para criarlos adecuadamente, y ya me tomé la libertad de seleccionar algunas candidatas apropiadas. Doña Amalia sacó una lista del bolsillo de su bolso. 3 jóvenes de familias respetables, con dotes generosos y educación apropiada. Cualquiera de ellas sería una hacendada ejemplar. No estoy interesado, no estoy pidiendo tu interés. Estoy exigiendo que cumplas con tu deber. Tienes 6 meses para elegir a una de estas jóvenes y anunciar el compromiso. De lo contrario, tomaré medidas más drásticas. ¿Qué medidas? Doña Amalia sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Puedo cuestionar tu capacidad para criar a tus hijos adecuadamente. Puedo sugerir al juzgado que los niños estarían mejor bajo la tutela de la familia hasta que te cases apropiadamente. Don Juan Carlos sintió que la sangre se le helaba. No se atrevería. Me atrevería y lo haré si es necesario. Tus hijos son de la Garza. No permitiré que sean criados en un ambiente escandaloso, expuestos a influencias inadecuadas. La amenaza era clara. Cásate con alguien apropiado o pierde a tus hijos. Ahora doña Amalia continuó en un tono más suave. Sé razonable, Juan Carlos. Elige a una de estas jóvenes. Cásate discretamente. Despide a la sirvienta y reconstruye tu vida adecuadamente. No es tan difícil. ¿Y si me niego? Entonces me obligarás a actuar y te garantizo que no te gustará el resultado. Salió de la sala dejando a don Juan Carlos destrozado. Sabía que su tía no estaba bromeando. Doña Amalia tenía conexiones, dinero e influencia suficiente para hacerle la vida un infierno. Aquella noche, don Juan Carlos no pudo dormir. Se quedó en la oficina bebiendo coñac y mirando la lista de nombres que su tía había dejado. 3 jóvenes que él nunca había conocido. 3 extrañas que la sociedad consideraba apropiadas para ser su esposa. Pero él no quería a ninguna de ellas. Quería a la mujer que en ese momento estaba en el cuarto de los niños, cuidando a sus hijos, cantando esa canción antigua que traía paz. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante». Doña Carmen entró trayendo una bandeja con café. «Disculpe molestarlo, señor, pero noté que la luz aún estaba encendida. No puedo dormir, Carmen». El ama de llaves puso la bandeja en la mesa y dudó antes de hablar. «¿Puedo ser indiscreta y dar mi opinión?» «Puede. Doña Amalia estuvo aquí hoy». Todos en la casa escucharon la discusión. Las paredes no son tan gruesas como deberían. Don Juan Carlos soltó una risa sin humor. «Entonces todos saben que soy un fracaso como hacendado». «No es eso lo que piensan, señor. Piensan que usted es un hombre en conflicto entre el corazón y el deber. El corazón no importa cuando se tiene una posición que mantener». Doña Carmen se acercó. «¿Puedo contarle una historia, señor?» «Claro. Cuando yo era joven, me enamoré de un hombre. Él era hijo de un comerciante rico. Yo era hija de una costurera. Nuestros mundos no se mezclaban. Él me pidió matrimonio, aún así, dispuesto a enfrentar a su familia. ¿Y qué pasó? Yo me negué. Dije que no quería destruir su vida, que él merecía a alguien de su propia clase. Él se casó con una muchacha apropiada 6 meses después. Don Juan Carlos miró al ama de llaves. ¿Se arrepiente todos los días? Todos los días de mi vida. Porque descubrí después que él nunca amó a su esposa como me amó a mí. Vivió una vida entera sin felicidad por hacer la elección correcta. La lección era clara, pero don Juan Carlos no sabía si tenía el valor de aplicarla. «Carmen, tengo hijos en quienes pensar. Si yo desagrado a la familia, pueden intentar quitarme a mis hijos. Entonces, cásese con una de esas muchachas de la lista. Haga lo que la sociedad espera, pero sepa que estará condenando a Guadalupe a una vida de dolor.
viendo al hombre que ama casarse con otra. Ella nunca dijo que me ama. No hizo falta. Cualquiera con ojos lo ve. Don Juan Carlos se pasó la mano por el rostro. ¿Qué hago, Carmen? ¿Cómo elijo entre mis hijos y mi corazón? Esa es una elección que solo usted puede hacer. Pero puedo decirle una cosa. Vi cómo era usted cuando estaba casado con doña Beatriz, y vi cómo es usted cuando está cerca de Guadalupe. Son dos hombres diferentes. ¿Cuál es mejor? El que está cerca de Guadalupe. Ese hombre sonríe. Ese hombre vive. Doña Carmen salió dejando a don Juan Carlos con sus pensamientos. Él se quedó en la oficina hasta el amanecer, cuando finalmente tomó una decisión. Subió al cuarto de los niños y encontró a Guadalupe cambiándole los pañales a Elena. Los gemelos ya estaban despiertos, balbuceando contentos. «Guadalupe, necesitamos hablar». Ella notó la seriedad en su tono e inmediatamente se puso tensa. ¿Pasó algo? Mi tía estuvo aquí ayer, doña Amalia. Lo sé. Todos en la casa lo saben. Las paredes son delgadas. Entonces, sabe que me dio un ultimátum. Casarme con alguien apropiado o enfrentar la posibilidad de perder a mis hijos. Guadalupe terminó de cambiar a Elena y la puso en la cuna antes de responder. Entiendo. ¿Y qué decidió usted? Don Juan Carlos se acercó a ella. Necesito saber si estoy solo en este sentimiento, si lo que siento por usted es correspondido o si es solo mi imaginación. Guadalupe mantuvo los ojos bajos. Señor, eso no importa. Importa para mí. Importa todo. Ella finalmente lo miró y en sus ojos él vio la verdad incluso antes de que ella hablara. Sí, ella susurró. Lo que usted siente es correspondido. Yo lo amo. Lo amo desde el primer día, cuando lo vi sosteniendo a sus hijos con tanta desesperación y amor. Pero amar no cambia nada. Cambia todo, no cambia la realidad. Usted es un hacendado. Yo soy una sirvienta huérfana. Aunque nos casáramos, lo que sería imposible, usted lo perdería todo. Su familia se volvería contra usted. La sociedad nos rechazaría. Sus hijos crecerían con esa marca. ¿Y si yo estoy dispuesto a pagar ese precio? Pero yo no lo estoy. Guadalupe dio un paso hacia atrás, con lágrimas en los ojos. No puedo ser la razón por la que usted pierda a sus hijos. No puedo cargar con esa culpa. Mi tía quiere que me case con una extraña en 6 meses. Entonces, cásese. Encuentre una buena mujer que pueda ser una madre adecuada para Tomás y Elena. Y usted, yo vuelvo al convento. Es donde siempre he pertenecido. Don Juan Carlos sintió que el corazón se le destrozaba. No puedo hacer eso. No puedo dejarla ir. No es una elección, señor. Es una necesidad. Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. Ella salió del cuarto de los niños, prácticamente corriendo, dejando a don Juan Carlos solo con los bebés. Elena, percibiendo la tensión, comenzó a llorar. Tomás pronto la acompañó. En los días siguientes, don Juan Carlos intentó encontrar una solución que no implicara perder ni a sus hijos ni a Guadalupe. Consultó a abogados en la Ciudad de México sobre las posibilidades legales. La respuesta fue desalentadora. Señor hacendado, y uno de ellos explicó, doña Amalia tiene razón. Si ella presenta una petición cuestionando su capacidad como padre, especialmente con testimonios sobre comportamiento inadecuado, un juez puede decidir por la tutela temporal de los niños hasta que usted se case adecuadamente. ¿Incluso siendo yo el padre? Lamentablemente sí. La ley favorece la estabilidad familiar. Un viudo viviendo solo con una sirvienta joven y soltera, cuidando a los hijos, puede ser visto como un ambiente inadecuado. Don Juan Carlos regresó a la hacienda derrotado. Tenía 2 opciones: casarse con una extraña y despedir a Guadalupe, o luchar por la mujer que amaba y posiblemente perder a sus hijos en el proceso. Ninguna de las opciones era aceptable.
Fue entonces cuando Sebastián, el capataz, le trajo una noticia inesperada. Don Juan Carlos, hay un padre aquí que quiere hablar con usted. Dice que es urgente. ¿Qué padre? El padre Miguel, de la parroquia de Querétaro, dice que conoce a la señorita Guadalupe. Don Juan Carlos recibió al padre en la oficina. Era un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos y porte humilde. Don Juan Carlos, gracias por recibirme. Vine porque la Madre Teresa me lo pidió. ¿La Madre Teresa sabe lo que está pasando aquí? Sí, lo sabe. Guadalupe le escribió la semana pasada pidiendo regresar al convento. La madre se preocupó y me pidió que viniera a hablar con usted. Don Juan Carlos se sirvió coñac, le ofreció al padre, quien lo rechazó. ¿Qué quiere la madre? Que usted deje de torturarse y que deje de torturar a Guadalupe. Las palabras fueron directas, sin rodeos. Don Juan Carlos apreció la honestidad. Padre, estoy en una situación imposible. Si sigo mi corazón, puedo perder a mis hijos. Si sigo lo que la sociedad espera, pierdo a la mujer que amo. ¿Quién dijo que son las únicas opciones? ¿Cómo así? El padre se inclinó hacia adelante. Don Juan Carlos, la sociedad no acepta un matrimonio entre un hacendado y una sirvienta, pero la sociedad acepta un hacendado que se casa con una viuda de posesiones modestas. Don Juan Carlos frunció el ceño. Guadalupe no es viuda, pero podría serlo. El padre Miguel sonrió ligeramente. Tengo un primo que es notario en Querétaro. Con los documentos correctos, Guadalupe podría tener un pasado diferente. Podría ser la viuda de un pequeño comerciante que murió, dejándola con una pequeña herencia. ¿Usted está sugiriendo que falsifique documentos? Estoy sugiriendo que a veces Dios nos da herramientas para sortear la injusticia humana. La ley de Dios dice que todos somos iguales ante Él. La ley de los hombres dice lo contrario. ¿Cuál ley es más importante? Don Juan Carlos se quedó en silencio, procesando la sugerencia. Era arriesgado. Si descubrieran el fraude, las consecuencias serían terribles. Pero también era una solución, una forma de tener tanto a sus hijos como a Guadalupe. ¿Y si descubren? Mi primo es discreto. ¿Y quién va a investigar a fondo el origen de una viuda modesta? A la sociedad solo le importan las apariencias, no las verdades inconvenientes. Necesito pensarlo. Piense rápido. Su tía le dio 6 meses de plazo. Ya pasaron 2. En 4 meses, usted tendrá que tomar una decisión definitiva. Después de la salida del padre, don Juan Carlos subió al cuarto de los niños. Guadalupe estaba leyéndoles a los gemelos, mostrándoles las figuras de un libro de cuentos. Elena aplaudía cada vez que veía un animal. Tomás intentaba agarrar el libro. ¿Puedo hablar con usted un momento? Guadalupe dejó el libro a un lado. Josefa apareció para cuidar a los niños mientras ellos conversaban en el pasillo. Recibí una visita hoy, el padre Miguel. Lo sé, fui yo quien le escribió a la Madre Teresa pidiendo ayuda. Ayuda para volver al convento, ayuda para hacer lo correcto, para tener fuerzas para irme antes de que destruyamos nuestras vidas. Don Juan Carlos le tomó las manos. ¿Y si existiera otra forma, una forma de que estuviéramos juntos sin perder a mis hijos? No existe forma, señor, ya lo discutimos. ¿Y si usted no fuera Guadalupe Santos, sirvienta huérfana? ¿Y si fuera Guadalupe Méndez, viuda de un comerciante con una pequeña herencia y un pasado respetable? Guadalupe lo miró confusa. ¿De qué está hablando usted? Don Juan Carlos explicó la propuesta del padre Miguel. Con cada palabra veía la expresión de ella cambiar de confusión a comprensión, de comprensión a shock. Usted me está pidiendo que mienta sobre quién soy. Estoy pidiendo que permita que creemos un pasado que la sociedad pueda aceptar. No es mentira si nos permite estar juntos. Si es mentira y es pecado, y si nos descubren, usted lo perderá todo de todos modos.
o podemos tener una oportunidad de felicidad. Guadalupe soltó sus manos. Necesito pensarlo. Es demasiado grande, demasiado arriesgado. En los días siguientes, Guadalupe estuvo visiblemente atormentada. Don Juan Carlos la había visto conversando sola en el jardín, rezando en la capilla particular de la hacienda, escribiendo cartas que luego rompía. Finalmente, una semana después de la visita del padre Miguel, ella lo buscó en la oficina. Tomé una decisión. Don Juan Carlos se levantó inmediatamente. ¿Y cuál es? Voy a aceptar. No porque crea que sea lo correcto, sino porque no puedo imaginar mi vida lejos de usted y de los niños. Y si esto me convierte en pecadora, que Dios me perdone. Don Juan Carlos la atrajo a un abrazo. No es pecado amar, nunca lo será. Ella escondió el rostro en su pecho, pero tenemos que tener mucho cuidado. No se puede cometer ningún error. Si descubren, no van a descubrir. Haremos todo bien. El padre Miguel regresó 2 semanas después con los documentos. Acta de nacimiento alterada, mostrando a Guadalupe como hija de un matrimonio de comerciantes de Querétaro ya fallecidos. Acta de matrimonio con un tal Juan Méndez, también fallecido hace un año. Acta de defunción del marido, documentos de una pequeña propiedad heredada, todo falsificado con perfección. Esto es un trabajo excelente. Don Juan Carlos admitió examinando los papeles. Su primo es realmente talentoso. Él hace esto por una buena causa. Ya ha ayudado a otras parejas en situaciones imposibles. El padre Miguel guardó los documentos. Ahora viene la parte difícil, hacer que la sociedad lo crea. Guadalupe necesita salir de la hacienda por algunos meses, ir a Querétaro, establecerse allí como viuda, frecuentar la iglesia, darse a conocer en la comunidad. Entonces, de forma aparentemente casual, ustedes se conocerán en una fiesta o evento social. Es muy elaborado. Tiene que serlo. Doña Amalia va a investigar a cualquier mujer en la que usted demuestre interés. Si Guadalupe simplemente aparece de la nada, levantará sospechas. Don Juan Carlos miró a Guadalupe. ¿Está preparada para esto? Ella asintió, aunque su rostro mostraba miedo. Haré lo que sea necesario. Entonces comenzó la transformación. Primero, Guadalupe dejó la hacienda discretamente, llevada por el padre Miguel a una casa modesta en Querétaro. Allí pasó por una transformación completa. Ropa nueva apropiada para una viuda de clase media, cabello arreglado de forma diferente, modales al hablar y comportarse estudiados con una profesora de etiqueta que el padre conocía. Durante 3 meses, don Juan Carlos no la vio. La separación fue torturante. Los gemelos la extrañaban y lloraban a menudo. Josefa hacía lo mejor que podía, pero no era lo mismo. Don Juan Carlos recibía cartas semanales a través del padre contando sobre el progreso. Guadalupe se había integrado a la comunidad de Querétaro, frecuentaba la misa dominical, participaba en eventos benéficos. Era vista como una joven viuda respetable intentando reconstruir su vida. Doña Amalia, mientras tanto, presionaba constantemente. Juan Carlos, ya pasaron 4 meses. Necesito ver progresos. ¿Ya conociste a alguna de las jóvenes que sugerí? Todavía no, tía. He estado muy ocupado con la hacienda. No acepto más excusas. Voy a organizar una cena aquí la próxima semana. Las 3 familias estarán presentes. Tú elegirás a una de ellas o yo tomaré medidas. La cena fue marcada para el sábado. Don Juan Carlos le mandó recado al padre Miguel. Era hora. El jueves, antes de la cena, el padre Miguel apareció en la hacienda. Don Juan Carlos, tengo una conocida de Querétaro que me gustaría presentarle. Una joven viuda muy devota que está buscando retomar su vida en sociedad. Don Juan Carlos fingió interés educado. Ah, sí. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Méndez.
Quizás a usted le gustaría conocerla en el evento benéfico de la parroquia mañana por la noche. Don Juan Carlos fue al evento con el corazón acelerado. Era arriesgado. Tantas cosas podían salir mal, pero cuando vio a Guadalupe entrando a la iglesia, se quedó sin palabras. Ella estaba transformada, vestido discreto, pero elegante en tono Borgoña, cabello recogido en un peinado sofisticado, guantes de encaje, una pequeña cruz de oro en el cuello. Parecía otra persona, pero eran los mismos ojos que habían traído paz a sus hijos. El padre Miguel hizo las presentaciones formalmente. Don Juan Carlos de la Garza, permítame presentarle a la señora Guadalupe Méndez, viuda de Querétaro. Señora Méndez, es un placer. Don Juan Carlos besó su mano enguantada, sintiéndola temblar ligeramente. El placer es mío, don Juan Carlos. He oído hablar mucho de usted y de su hermosa hacienda. Su voz también era diferente, más refinada, con entonación de clase media educada. Habían ensayado bien. Durante el evento conversaron casualmente, siempre con otras personas presentes. Don Juan Carlos fingió interés creciente. Guadalupe fingió sentirse halagada, pero contenida, como una viuda respetable debería ser. Al final de la noche, él la invitó a visitar la hacienda el domingo. Ella aceptó, con la hesitación apropiada. El domingo, Guadalupe llegó en una calesa alquilada, acompañada por una chaperona, una señora respetable que el padre Miguel había contratado para dar decoro a la situación. Doña Carmen y Josefa, que sabían la verdad, fingían no reconocerla. Las otras sirvientas realmente no la reconocieron. La transformación había sido muy bien hecha. Don Juan Carlos le mostró la hacienda. Le presentó a los gemelos. La reacción de Guadalupe fue perfecta. Interés educado, pero no excesivo. El tipo de interés que una mujer respetable demostraría por niños que no eran suyos. Pero cuando ella tomó a Elena en brazos, la bebé inmediatamente se acurrucó en ella y cuando Tomás la vio, estiró sus bracitos exigiendo que lo cargaran. Los niños la reconocieron. ¡Qué extraordinario! Guadalupe comentó manteniendo la compostura. Normalmente los niños pequeños son tímidos con extraños. Tienen buen instinto para las personas bondadosas. Don Juan Carlos respondió mirándola a los ojos. La chaperona observaba todo con aprobación. Al final de la visita comentó: «¡Qué niños tan adorables, don Juan Carlos! Y qué feliz coincidencia encontrar a una joven tan adecuada para conocerlos». El plan estaba funcionando. En las semanas siguientes, don Juan Carlos cortejó a Guadalupe públicamente. Cenas en la ciudad, paseos por la plaza, visitas siempre con chaperona. Todo extremadamente respetable y apropiado. La sociedad de Querétaro y la región comenzó a comentar. El hacendado viudo había encontrado una buena mujer finalmente. Una viuda modesta pero respetable. No era un matrimonio brillante en términos de dote, pero era apropiado. Doña Amalia, claro, no quedó satisfecha. Ella había planeado un matrimonio que uniera fortunas, pero cuando investigó el pasado de Guadalupe, encontró exactamente lo que los documentos falsificados mostraban. Una familia de comerciantes honestos, un matrimonio breve interrumpido por la muerte, una pequeña herencia modesta. No había escándalo, no había nada que atacar. Juan Carlos, doña Amalia dijo durante una visita tensa: «Esperaba que eligieras una de las familias que sugerí. Con todo respeto, tía, la elección de la esposa es mía y elegí a la señora Méndez. Ella no trae ventajas para la familia. Trae algo más importante, será una buena madre para mis hijos. Ya vi cómo reaccionan a ella». Doña Amalia no podía argumentar contra eso sin parecer cruel. «Está bien, si es tu decisión, que así sea, pero que sea un noviazgo corto y un matrimonio discreto.
Todavía no ha pasado un año desde la muerte de Beatriz. De acuerdo, nos casaremos en 2 meses. El compromiso fue anunciado oficialmente. La reacción de la sociedad fue mixta. Algunos lo encontraban romántico, 2 viudos encontrando consuelo el uno en el otro. Otros lo encontraban precipitado. Apenas habían pasado 8 meses desde la muerte de la hacendada, pero nadie sospechaba la verdad. Durante los preparativos del matrimonio, don Juan Carlos y Guadalupe tuvieron pocos momentos a solas. Siempre había chaperona, siempre había testigos. Era frustrante pero necesario. En una de las raras ocasiones en que lograron algunos minutos en el jardín, lejos de los ojos curiosos, Guadalupe susurró: «Tengo miedo. ¿Y si descubren? ¿Y si alguien del convento me reconoce?» Nadie la va a reconocer. Está completamente diferente. Pero por dentro soy la misma huérfana mentirosa. Usted no es mentirosa. Está haciendo lo necesario para que podamos estar juntos. Pero ¿y si Dios nos castiga? ¿Y si Él cree que no merecemos felicidad construida sobre mentiras? Don Juan Carlos le sostuvo el rostro entre las manos. Entonces enfrentaremos su castigo juntos, pero no creo que Dios castigue el amor verdadero. El matrimonio fue marcado para el 17 de octubre de 1893. Una ceremonia pequeña como apropiado para un segundo matrimonio de viudo en la capilla de la hacienda. El día del matrimonio, Guadalupe estaba temblando mientras doña Carmen la ayudaba a vestir el traje simple pero elegante. No era blanco. Una viuda no usaría blanco, sino un beige claro con detalles de encaje. «Muchacha», Carmen susurró, «todavía hay tiempo de desistir si quiere». «No quiero desistir, quiero casarme con él. Solo tengo miedo de las consecuencias. A veces necesitamos tener fe en que las cosas saldrán bien. Pero, ¿y si no salen? Entonces lo enfrentaremos cuando llegue el momento». La ceremonia fue discreta, solo familia cercana y amigos íntimos. El padre Miguel ofició, dando una sonrisa de aliento a ambos cuando intercambiaron los votos. Juan Carlos de la Garza acepta a Guadalupe Méndez como su esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Acepto. Guadalupe María Méndez acepta a Juan Carlos de la Garza como su esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Guadalupe lo miró a los ojos. Vio amor, vio promesa, vio un futuro. Acepto. Los anillos fueron intercambiados. El beso fue casto, apropiado para la ocasión, pero cuando sus labios se tocaron por primera vez, ambos sintieron la electricidad del momento. Eran marido y mujer, legalmente, a los ojos de Dios y de la sociedad. La recepción fue sencilla, una cena en el comedor de la hacienda con los pocos invitados. Doña Amalia asistió por obligación, pero dejó clara su desaprobación a través de comentarios sutiles. «Espero que sea fértil», le dijo a Guadalupe durante la cena. «Juan Carlos necesita más herederos». Guadalupe mantuvo la compostura. «Si Dios quiere, le daré hijos a mi marido y espero que sepa su lugar como hacendada. Es una posición de responsabilidad. Haré lo mejor que pueda para honrarla». Cuando la última visita finalmente partió, don Juan Carlos y Guadalupe se quedaron solos por primera vez como marido y mujer. Subieron las escaleras juntos. Se detuvieron primero en el cuarto de los niños. Elena y Tomás dormían tranquilos. Josefa los había cuidado durante la ceremonia y ahora descansaba en una silla en la esquina. «Pueden ir a descansar», don Juan Carlos dijo gentilmente. «Mi esposa y yo los cuidaremos si se despiertan». Cuando se quedaron solos con los niños, Guadalupe se acercó a las cunas, tocando delicadamente el rostro de cada bebé. «Ahora son oficialmente mis hijos», ella susurró maravillada. «Siempre lo han sido, solo faltaba el papel confirmándolo.
Don Juan Carlos la atrajo hacia sí. Guadalupe se giró en sus brazos y por primera vez pudieron besarse de verdad, sin miedo, sin culpa. El beso fue largo, profundo, cargado de meses de deseo reprimido. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Debemos ir a nuestro cuarto», don Juan Carlos susurró. Guadalupe sintió que se sonrojaba ligeramente. Por primera vez no habría barreras entre ellos. El cuarto principal de la hacienda había sido preparado. La ropa de Beatriz había sido guardada meses atrás. Ahora había vestidos nuevos de Guadalupe en el armario, sus pertenencias en el tocador. Don Juan Carlos cerró la puerta y encendió las lámparas, creando una luz suave y dorada. «¿Está bien?», él preguntó. «Un poco. Nunca he estado con un hombre antes». La confesión lo sorprendió. «Pero usted estuvo casada con Juan Méndez». Guadalupe soltó una risa triste. «No lo estuve. Recuerda, aquello fue todo mentira. En realidad perdí a Antonio antes de casarnos. Él murió virgen y yo también lo soy». Don Juan Carlos sintió una ola de ternura. «Entonces seremos el primero del otro de verdad». Él la besó gentilmente, sin prisa. Sus manos desabrocharon el vestido de ella despacio, dejándolo caer al suelo. Ella tembló no de frío, sino de anticipación. «Podemos parar si quiere», él susurró. «No quiero parar, solo estoy nerviosa. No hay nada que temer». Y él la cuidó. Fue gentil, paciente, atento a cada reacción de ella. Cuando finalmente se unieron, Guadalupe lloró, no de dolor, sino de emoción. Era el inicio verdadero de sus vidas juntos, después, acostados, abrazados. Ella trazó el rostro de él con los dedos. «Lo logramos», ella susurró. «Estamos juntos de verdad para siempre». «Don Juan Carlos», ella dudó. «¿Y si descubren? ¿Y si todo se desmorona?» «Entonces reconstruiremos, pero no creo que descubran. Fuimos cuidadosos. Todavía tengo miedo a veces. Yo también, pero prefiero tener miedo a su lado que estar segura sin usted». Los primeros meses de matrimonio fueron de ajuste. Guadalupe asumió el papel de hacendada con determinación. Aprendió a manejar la casa, a tratar con las sirvientas, a recibir visitas con la postura apropiada. Pero lo que más la realizaba era poder cuidar de Elena y Tomás abiertamente como madre. Los gemelos florecían bajo sus cuidados. Con meses, ya gateaban por la casa explorando todo con curiosidad infinita. «Mamá», Elena balbuceó un día, señalando a Guadalupe. El corazón de Guadalupe casi explotó de felicidad. «Sí, mi amor, mamá está aquí». Don Juan Carlos observaba todo con profunda satisfacción. Su familia estaba completa. No de la forma convencional, no de la forma que la sociedad esperaba, pero completa de todos modos. Pero la paz no duraría para siempre. 6 meses después del matrimonio, durante una visita de rutina, doña Amalia trajo una compañía inesperada, una monja del convento de Santa Clara. «Juan Carlos», doña Amalia anunció, «traje a la hermana Beatriz, que está visitando familias de la región para pedir donaciones para el convento». Guadalupe, que estaba en la sala, se puso pálida. La hermana Beatriz había sido una de las monjas que la criaron. Habían vivido juntas por 11 años. «Señora hacendada», la monja saludó. «Es un placer conocerla». Guadalupe mantuvo la compostura, aunque el corazón le latía a 1000. «El placer es mío, hermana». La monja la observó con atención. «Disculpe la indiscreción, pero usted me parece familiar. ¿Ya nos conocemos?» «No lo creo, hermana. Quizás tengo uno de esos rostros comunes». «Quizás, pero hay algo en sus ojos». La monja continuó mirando, intentando recordar. Don Juan Carlos intervino rápidamente. «Hermana, ¿acepta un té? Podemos conversar sobre las necesidades del convento». Durante el té, Guadalupe se mantuvo tensa, evitando mirar directamente a la monja, pero la hermana Beatriz continuaba observándola, claramente incómoda con la sensación de reconocimiento.
Doña Amalia también notó. «Señora Hacendada, usted está pálida. ¿No se siente bien?» «Solo un ligero dolor de cabeza. Si me disculpan, voy a descansar un poco». Guadalupe salió de la sala antes de que alguien pudiera protestar. Subió rápidamente a su cuarto, cerró la puerta con llave y se recargó en ella temblando. La hermana Beatriz la había reconocido, quizás no conscientemente aún, pero la semilla de la duda estaba plantada. Media hora después, don Juan Carlos subió y golpeó la puerta. «Soy yo. Déjame entrar». Guadalupe abrió. Él entró rápidamente y la abrazó. Ella me reconoció. Lo vi en sus ojos. Quizás no. Quizás es solo su imaginación. No es imaginación. Ella vivió conmigo por 11 años. Conoce mi rostro mejor que cualquier persona además de usted. ¿Qué vamos a hacer? Antes de que pudieran decidir, doña Carmen subió corriendo. «Don Juan Carlos, doña Guadalupe, hay un problema. La monja está pidiendo ver los registros del convento sobre viudas recientes. Dice que quiere verificar una cosa». La sangre de ambos se heló. Si la hermana Beatriz verificaba los registros, descubriría que no había ninguna Guadalupe entre las huérfanas que se casaron y enviudaron. Descubriría que Guadalupe Méndez no existía. Don Juan Carlos bajó las escaleras rápidamente. En la sala, la hermana Beatriz estaba conversando animadamente con doña Amalia. «Hermana, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?» Don Juan Carlos: «Le pido disculpas por mi insistencia, pero no puedo quitarme de la cabeza que conozco a su esposa y creo saber de dónde. Ella me recuerda mucho a una de las huérfanas del convento, una niña llamada Guadalupe, que cuidaba a los niños». El silencio en la sala fue absoluto. «Guadalupe Santos», la monja continuó. «Ella desapareció del convento hace más de 1 año. La Madre Teresa dijo que había ido a trabajar a una casa de familia, pero nunca más supimos de ella». Doña Amalia se giró hacia don Juan Carlos, los ojos brillando con triunfo. «Juan Carlos, qué coincidencia tan extraordinaria. Su esposa tiene el mismo nombre y apariencia de una huérfana del convento. Qui,